Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa Cada Familia, una Escuela. Llegamos ya hoy viernes al final de esta semana de aprendizaje, de entusiasmo, de en compañía de nuestra familia fortalecer e enriquecer nuestro hecho educativo en el hogar. Esta herramienta, este recurso para el aprendizaje que surge en el marco de la cuarentena social, preventiva y voluntaria para garantizar el corte de la cadena de contagios del COVID-19. Queremos agradecer a los medios públicos, privados y comunitarios, quienes nos han brindado su apoyo para llegar a cada rincón de la patria venezolana, a cada hogar del pueblo venezolano. Queremos destacar la efeméride del día de hoy, es que un día como hoy, 24 de abril, en el año 1863, se firma el Tratado de Coche, el cual pone fin a la Guerra Federal, una guerra que duró 5 años en nuestro país, generando un acuerdo de paz y convocando a una Asamblea Nacional. Para conocer más sobre esta efeméride, vamos a ver el siguiente video. ...24 de abril de 1863, firma el Tratado de Coche, un convenio que marcó el final de 5 años de combate entre venezolanos durante la Guerra Federal, el cual estableció la paz de la nación y convocó la organización de una Asamblea Nacional, la misma que estaría conformada por 80 miembros, siendo elegido 40 por José Antonio Páez y otros 40 por Juan Crisóstomo Falcón. Este convenio o tratado dispuso el cese definitivo de las hostilidades, la prohibición de nuevos reclutamientos y la formación de brigadas de orden público destinadas a impedir cualquier brote de violencia. Además, significó la apertura de un nuevo horizonte para el país, al adaptarse a la orientación federalista que tendría el gobierno nacional a partir de ese entonces. A 157 años de la firma de este tratado firmado en Caracas en la Hacienda de Coche, se puede mencionar que a través de él se fomentó el paso de los liberales al poder, sin cambio alguno de las estructuras sociales y cumplimiento de las reivindicaciones propuestas ante las necesidades populares, hechos que marcaron el fin de la Guerra Federal en Venezuela. Qué importante este tratado, esta efeméride que en el día de hoy conmemoramos y que también marcó un hito en el sistema de gobierno, de organización del Estado. A partir de este momento, Venezuela asume lo que es la República Federal como nivel organizacional de su elemento territorial. Queremos destacar hoy viernes, cuya temática general es el idioma, cultura y recreación, los siguientes contenidos que vamos a estar desarrollando en el marco de la educación media técnica y media general. En lenguaje, en este caso en lengua, vamos a estar estudiando saberes, costumbres, hábitos venezolanos. En compañía de nuestros familiares, es importante que destaquemos los diferentes elementos que van a estar señalando nuestros profesores y profesoras en este contenido. En la clase de inglés vamos a estar estudiando vocabularios y preguntas, en este caso las interrogantes, que será bastante dinámico, seguro estoy, les va a gustar mucho y que en compañía de la familia les recordamos la elaboración del portafolio pedagógico en el cual de forma digital o física van a estar ingresando cada una de las asignaciones que a través de este programa y en la articulación que se hace con los profesores y profesoras se emitan, se asignen para su posterior evaluación. En educación especial vamos a estar estudiando los textos narrativos y descriptivos y en tecnologías de la información y comunicación estaremos haciendo lecturas y artes manuales. El día de hoy va a tener actividades prácticas, actividades teóricas. Los invito a que con mucha atención estén en sintonía. Reconocemos en este sentido, agradecemos todo el apoyo y esfuerzo de Colombella TV y del equipo técnico y de producción que hace posible este programa día a día. Los invitamos a quedarse en sintonía y a
a interactuar con nosotros a través de la etiqueta Cada Familia Una Escuela y @MPP Educación, compartiendo con nosotros tu experiencia en este hecho educativo a distancia, desde el hogar, desde la sala de tu casa, desde donde sintonizas el programa, donde te conectas con nosotros. Comparte tu experiencia, tu mensaje, tu sugerencia o aporte y nosotros la pasamos acá en nuestro programa. Los invitamos a que se queden con nosotros en sintonía de la programación y los contenidos del día de hoy. Familia venezolana, sean bienvenidos una vez más a Cada Familia Una Escuela. Nuevamente nos encontramos por este espacio para todos ustedes y llevarles todo lo que es los conocimientos educativos para cada estudiante que se encuentra en el hogar. Hoy, nuevamente, el profesor Wilmer Santana, el profesor de castellano, estará impartiendo conocimientos a ustedes sobre temas muy importantes. Pero tenemos que tener en consideración el tema indispensable, el cual es preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Este tema indispensable tiene un tema generador, el cual es saberes, costumbres y hábitos alimenticios venezolanos. Hoy estaremos hablando de la tradición oral, ¿sí? O los textos de tradición oral. Ustedes lo conocen, en casa, en familia, siempre hemos estado conversando sobre todos estos tipos de textos en las clases anteriores, pero ahora vamos a hablarlos más enfocados. Es importante saber que los textos de tradición oral en Venezuela son muy importantes porque son todas esas tradiciones, culturas, patrimonios que ustedes ya conocen. Encontramos lo que es su clasificación y son, nada más y nada menos, encontramos lo que es cuentos, mitos, fábula, leyenda, relatos y epopeya. Sin duda alguna, creo que son los textos más significativos durante nuestros estudios. Pero en este preciso momento vamos a estar hablando sobre los más importantes. Todos son importantes, pero en este caso elegí a los tres principales y encontramos como principal lo que es el relato. ¿Sí? El relato, sin duda alguna, es una composición breve, es una historia contada que tú en casa, conjuntamente con tu familia, puedes redactar, pero tiene que ser principalmente breve, pero que sea, sin duda alguna, una información eficaz y precisa. También encontramos nada más y nada menos lo que es la epopeya, ¿sí? Encontramos la epopeya. Sin duda alguna, la epopeya es una composición en verso que los personajes suelen ser heroicos, son personajes antiguos. Por ejemplo, nosotros siempre escuchamos en un pueblo determinado en nuestro país Venezuela quién fue el fundador o quién fue el origen de ese pueblo. Entonces es importante saber que la epopeya, sin duda alguna, se fomenta nada más y nada menos que en los personajes heroicos de una nación, de un estado, región o localidad. También encontramos, sin duda alguna, creo que una de las más principales y que ustedes en casa siempre conversan o hablan entre familias sobre este tema, y es nada más y nada menos que la leyenda. En nuestro país Venezuela existe variedad de leyendas. ¿Qué es una leyenda? Son historias contadas a través de generación en generación, pero suelen ser sus personajes imaginarios, quizás reales o ficticios. Uno de ellos, leyenda que nosotros conocemos, es la Sayona, el Silbón y la Llorona, que sin duda alguna, cuando estamos en casa conjuntamente y que usted lo puede poner en práctica en este preciso momento con tu familia y contar todas esas historias, decirle a tu abuela, a tu tía, a tu primo, los miembros de familia que estén allí, que te cuente una historia sobre una leyenda venezolana. También encontramos nada más y nada menos que los poemas. También encontramos el poema. Cuando hablamos de poema, sin duda alguna, nosotros nos referimos nada más y nada menos a lo que es el amor, a lo que es la paz, la tranquilidad. Cuando el autor coloca o escribe un poema, va basado en belleza. También es expresar sentimientos como tal. También encontramos lo que es la adivinanza. La adivinanza. ¿Sí? La adivinanza, sin duda alguna, es uno de los pasatiempos o entretenimientos más importantes en familia. Y yo los invito a ustedes, ahora que están en conjunto, a realizar o crear tú mismo tu propia adivinanza. Cuando hablamos de adivinanza, sin duda alguna, son un conjunto de versos que conjuntamente va de manera indirecta o enigmática. ¿Qué significa enigmática? Enigmática es, sin duda alguna, una adivinanza es enigmática. ¿Por qué? Porque primero es misteriosa. Es complicada, es inexplicable y suele ser a veces en forma de rompecabezas. Entonces, lo que quiere decir con todo esto la adivinanza es que va dirigida sin duda alguna a un público para que esa persona se
ponga en duda y pueda interactuar hasta encontrar la respuesta de la misma. Para segundo año estaremos hablando de unos temas muy importantes y es nada más y nada menos que los géneros literarios. Ustedes mayormente conocen los géneros literarios, saben los tipos de obras que existen. Entonces es importante recordarles allá en casa que uno de los géneros literarios más importantes de nuestro país Venezuela es nada más y sin duda alguna Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos en el año 1929, un 15 de febrero, y que sin duda alguna utilizaron un ambiente extraordinario en el estado Apure, cerca del río Arauca, donde esta historia ha sido reproducida más de 40 veces y en idiomas diferentes. También es importante saber cuáles son estos géneros literarios y cómo están clasificados. Se clasifican en, nada más y nada menos, encontramos de forma épico. Cuando hablamos de forma épico, sin duda alguna son esos géneros literarios antiguos que cuentan historias, sin duda alguna, y se enfoca, hay que tener presente que los géneros épicos están enfocados mayormente en lo que es el romance, lo que es el amor. Sin duda alguna, creo que es una de las obras o uno de los géneros más importante lo que son las categorías y los grupos de diferentes géneros literarios. También encontramos lo que es el género lírico. ¿Sí? El género lírico, sin duda alguna, está basado en una expresión actual. Por ejemplo, sin duda alguna, creo que los géneros líricos se caracterizan como el poema, la poesía, que sin duda alguna va indagando, y cuando el lector lee una escritura a base de la lírica, se enamora completamente de este texto. También encontramos los géneros dramáticos. ¡Wow! Sin duda alguna, este género tiene que ver mucho con las obras de teatros. Por supuesto, cuando hablamos del género dramático es donde pasan los sucesos más importantes de la historia. Sin duda alguna, esos sucesos, esos conflictos o episodios fuertes en este tipo de género. Y por último encontramos el género didáctico. El género didáctico. Cuando hablamos de un género didáctico, sin duda alguna, especialmente es un tipo de ensayo que va derivado de forma moderna. Se evalúa o se redacta, sin duda alguna, en lo que es lo moderno, lo antiguo, pero siempre y cuando llevando una secuencia muy clara, muy precisa y con un orden específico a la hora de realizar el mismo. Cuando hablamos de estas historias, sin duda alguna, creo que cuando nosotros como personas redactamos, creamos algunas, tenemos que tener en consideración que debe llevar una secuencia y es introducción, desarrollo y conclusión. Entonces tienen que tener ese toque de importancia a la hora de redactar el mismo. Cuando hablamos para tercer año vamos a hablar nada más y nada menos que uno de los géneros más importantes o uno de los temas más importantes para ustedes allá en casa y que lo pongan en práctica, y es el romance. Cuando yo hablo de romance o pregunto qué es el romance, siempre me dicen, bueno, profe, el romance es los sentimientos entre dos personas que a través del amor derrochan el mismo. Pero no, pero sí, en realidad eso es el romance, pero en la vida cotidiana. Pero cuando hablamos en la literatura, sin duda alguna, creo que el romance es una composición lírica de origen español, que va dirigida en versos que generalmente en octasílabas. ¿Qué son octasílabas? Se aplica especialmente en versos que va dirigido como poema y poesía. Por eso es que anteriormente le decía que el romance tiene que ver mucho con la poesía, con el amor, con los poemas, porque son identificados, se identifican como tal. Entonces es importante saber lo que es el romance. También encontramos lo que es las coplas. Las coplas. Las coplas, muchos dicen, o sea, nosotros mismos siempre comentamos y decimos, las coplas sin duda alguna son iguales, son poemas o poesías. Sí, suele ser poemas o poesías, pero hay que tener en cuenta que esto va de forma cantada. Sin duda alguna creo que la copla es el género más importante. ¿Por qué? Porque puedes utilizar cualquier tipo de lenguaje coloquial y así de manera cantada, puedes colocarlo a través de tu vida cotidiana. Ahora bien, quiero que presten atención porque vamos con las actividades que ustedes van a realizar durante
en unión en familia. Entonces, de primer año a tercer año, presten atención. Para primer año, la actividad es un álbum creativo, que con la ayuda de tu familia realizarás una leyenda venezolana ilustrada. Ejemplo, la Sayona, el Silbón, la Llorona, entre otros. Con material reciclaje, elaborarás el álbum. También puedes crear tu propia historia, siempre y cuando lleve las instrucciones para un relato como inicio, desarrollo y final. Puedes consultar también la colección Bicentenario en la página 28 de Palabra e Identidad o utilizar cualquier tipo de texto que tú tengas en tu hogar o cualquier tipo de tecnología. También puedes utilizar un dispositivo o cualquier aparato electrónico. Para segundo año, la actividad a realizar es la siguiente. Una tira cómica. Realizarás conjuntamente con tu familia una creación de una historia de romance, tomando en cuenta el poema como composición. Van a realizar máximo 4 hojas en la creación del mismo. Pueden consultar la página número 28 en la colección Bicentenario de diarios de palabras de segundo año. ¿Sí? Así que pendiente, o también puede utilizar cualquier tipo de texto. Para tercer año van a utilizar la actividad que van a realizar es la siguiente. Vamos a prestar atención para ver cuál es la actividad que va a realizar tercer año y es un álbum didáctico. Puedes utilizar cualquier tipo de material reciclaje, como tú lo quieras hacer. Todo está en la creatividad que tú le coloques. Entonces, con el apoyo familiar y cualquier material reciclaje o de provecho, realizar un álbum para plasmar coplas populares relacionadas con tradiciones, culturas de Venezuela y debes realizar máximo 8 coplas. Debes consultar también la página 251 de la colección Bicentenario, que es la palabra liberadora de tercer año, o cualquier texto donde puedes indagar e investigar. Señores, seguimos recordando para todos ustedes unos temas muy importantes y es los textos expositivos, textos narrativos y textos poéticos. Cuando hablamos de un texto expositivo, anteriormente en la clase anterior estábamos hablando de lo que era un ensayo y eso pertenece a un texto expositivo. ¿Por qué es expositivo? Porque cuando usted como persona o como autor o como escritor va redactando el mismo, es una buena exponencia, es un buen análisis. El mensaje que usted va a transmitir es de manera positiva y con una orden como inicio, desarrollo y cierre. También encontramos sus categorías o dónde se encuentran estos tipos de textos. Pueden utilizar los tipos de texto en enciclopedia, libros, monografías, periódicos y también revistas. Es importante saber que existen 2 tipos de texto expositivo. Encontramos los divulgativos, que sin duda alguna estos textos van dirigidos a un público en específico, pero que su lenguaje o su manera de transcribir no es tan formal. Es normal, un léxico, podríamos decir de manera coloquial, pero que el lector le gusta a la hora de interactuar con el mismo. Por eso es que cuando hablamos de este tipo de texto, uno de ellos sería sin duda alguna la revista o el periódico, que son tipos de textos que su lenguaje o su transcripción no son muy específicas, sino que va dirigido a un público, que lo importante de todo esto es que el público interactúe y pueda conocer el tema específico que se esté hablando allí. También encontramos el tipo de texto expositivo. Cuando hablamos del texto expositivo, este es distinto a lo que es el divulgativo. ¿Por qué el expositivo o el especializado? ¿Sí? Expositivo o especializado. Cuando hablamos de lo que es el texto expositivo especializado, sin duda alguna es el texto más con una frecuencia más acorde, un lenguaje más acorde, un léxico que el que va a interactuar con este texto, sin duda alguna maneje o use un lenguaje técnico y va dirigido a un grupo o a un público específico. ¿Cuál es su importancia? La importancia de todos estos textos es, primero, que es de ámbito escolar. Sin duda alguna, creo que cuando nosotros hablamos de libros, enciclopedia, es porque nos enfoca en lo que es el ámbito escolar. También lo importante de todo esto es que nos da información de buena categoría o buena información para el lector. O un tipo de analogía que sin duda alguna es eficaz y muy veraz. También encontramos los textos narrativos. Cuando hablamos de textos narrativos, sin duda alguna, son esas narraciones como novelas,
historias creadas por distintos poetas venezolanos o quizás a nivel mundial. También podemos decir que existen diferentes tipos de poetas que redactan historias muy interesantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con textos narrativos son esos poetas, escritores venezolanos que han redactado grandes historias con hechos ficticios o reales. La narrativa se considera como un género literario y forma parte de la lengua oral y escrita, presente en todas las culturas y tradiciones a nivel nacional o regional. Esto se puede encontrar en diferentes épocas, quizás en historietas, se puede encontrar en cinematografías, se puede encontrar en radionovelas, telenovelas o videojuegos. ¿Cuándo se fundó o cuál es el origen de estos textos? Esto se dio nada más y nada menos en la antigua Grecia, y que sus personajes suelen ser como epopeyas. ¿Qué explicaba yo de la epopeya? Que son nada más y nada menos que estos personajes históricos y personajes antiguos que de generación en generación han trascendido en el tiempo y que ahora siguen en la actualidad. Encontramos diferentes tipos de texto narrativo. Yo creo que lo más importante es que ustedes en la colección bicentenaria lo tienen allí para leer y para entrar en lectura, es la Ilíada y la Odisea. Sin duda alguna creo que son unos textos que marcan ese escrito a la hora de interactuar. Sin duda alguna creo que dejan un gran y excelente mensaje. Cuando hablamos para quinto año, estamos hablando nada más y nada menos que los textos expositivos. Sin duda alguna creo que los textos expositivos marcan nuestras vidas porque van referente a lo que anteriormente yo estaba hablando, y era sin duda alguna lo que es el poema, la poesía, que va en prosa, va en verso y va dedicado a un público que le guste el romance. ¿Qué es? Pertenece a un género literario que sin duda alguna lleva un lenguaje académico, pero también utilizan expresiones artísticas. El uso del verso va en prosa y que generalmente utiliza figuras literarias. ¿Cuáles son estas figuras literarias? Símil, metáfora, hipérbole. Cuando hablo de símil es porque es algo semejante a otra cosa. Cuando hablo de metáfora, sin duda alguna es la realidad de conceptos diferentes, pero que tienen su misma semejanza. Pero cuando hablo de hipérbole es una exageración de hechos. Sin duda alguna creo que a través de las redes sociales nosotros hemos interactuado y colocan el coronavirus como una exageración. Entonces eso es una hipérbole, debemos mantener la calma en todo esto. También encontramos lo que es la rima. Sin duda alguna creo que los textos poéticos, si no tienen rima, no va a llegar al lector o al receptor, que es lo que se quiere. Y la rima es lo que le da la musicalidad como tal. ¿Cuándo se creó? Se creó en Francia en el siglo 13, y yo puedo nombrar diferentes tipos de poetas venezolanos como Rafael Cadena, que es nada más y nada menos que de Barquisimeto, es poeta, ensayista y tremendo profesor que ya no está con nosotros, pero que sin duda alguna sus libros y sus textos son muy, se los puedo recomendar sin duda alguna. También encontramos al grande Andrés Eloy Blanco, que nació en Cumaná, es poeta, abogado, humorista y político, que tampoco está con nosotros, pero que sus textos aún está aquí presente con nosotros. Y tenemos a la caraqueña Yolanda Patín, escritora venezolana, una gran poetista que sin duda alguna mayormente sus textos van redactados a literatura infantil. Ahora vamos con las actividades que cuarto y quinto año debe realizar en casa con familia, así que pendiente allá en casita. Para cuarto año sin duda alguna van a realizar lo siguiente. Cuarto año, van a realizar un mapa mixto. Cuando yo hablo de un mapa mixto es porque lleva imágenes o algunas palabras clave. Entonces lo siguiente, en una lámina realizada en conjunto con tu familia, vas a plasmar con imágenes y conceptos clave sobre el tema. Escuchen bien. Poetas venezolanos, diferencia entre prosa y verso, qué relación tiene la poesía con el amor. Y puedes consultarlo en la colección Bicentenario en la página 150, palabra creadora de cuarto año. Esa es la actividad que ustedes van a realizar en el hogar conjuntamente con su familia, pueden utilizar cualquier tipo de material. Para quinto año, la actividad que van a realizar es la siguiente. Vamos a estar atentos y es un mapa conceptual, que en familia desarrollarás un mapa de concepto con los temas, tipos de poesía. Existen tipos de poesía como la dramática, la lírica, la épica o los versos libres que tú puedes crear en casa, realizar 3 poesías y pueden consultar la colección bicentenaria en la Palabra Universal de quinto año. También quiero recordarles que estas actividades van dirigidas o todos estos contenidos los pueden contextualizar en educación técnica según su especialidad y en la modalidad de adultos según su plan de estudio. Señores, sin más que decirle, definitivamente seguimos con las normas de prevención, seguimos lavándonos las manos en nuestras casas, mantenerte en tu hogar creo que es lo más primordial para todos para combatir este virus. De verdad fue un placer para mí llegar hasta sus hogares. Se despide de ustedes el profesor Wilmer Santana en el área de castellano. Será hasta una próxima oportunidad.
Venezuela.